Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Danos sed de tu palabra. Danos, Señor, una mente abierta y digna de recibir el conocimiento que tienes para darnos. Te ruego, Señor, que nos des el discernimiento para saber comprender y aplicar las Sagradas Escrituras a través del lente de la doctrina de la Iglesia. No permitas que caigamos en la arrogancia, en el orgullo de querer interpretar las cosas según mi manera, sino siendo humildes y reconociendo que la Iglesia tiene 2000 años estudiando las Sagradas Escrituras. Nosotros, ¿qué tanto podemos saber? Por eso te pedimos que nos enseñes a confiarnos en quien es columna y baluarte de la verdad. Todo esto te lo pido por la intercesión de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con Isaías capítulo 17. Oráculo contra Damasco. Damasco ya no será más una ciudad, sino un montón de escombros. Las ciudades de Aror, abandonadas, han sido tomadas por los rebaños, que ahí se tienden sin que nadie los espante. Va a desaparecer el reino de Damasco, que era una protección para Efraín, pues lo que quede de Aram y de su gloria no valdrá más que los israelitas. Dice Yahvé de los ejércitos: la fama de Jacob se perderá su brillo y enflaquecerá su cuerpo, como el segador toma un manojo de trigo y corta con su mano las espigas, como se recogen las espigas en el valle de Refaim y solo quedan rastrojos, o como cuando se apalean los olivos y solo quedan 2 o 3 aceitunas en la copa, a 4 o 5 en las ramas del árbol. Así será, palabra de Yahvé, Dios de Israel. Por ese entonces el hombre mirará a su Creador y volverá sus ojos al Santo de Israel. Ya no se fijará más en lo que le construyeron sus manos, ni contemplará lo que trabajaron sus dedos, los postes sagrados y los altares para el incienso. En ese día tus ciudades fortificadas serán abandonadas, como lo fueron las de los amorreos y las de los jebeos, ante el ataque de los hijos de Israel. Quedarán despobladas. Porque olvidaste a Dios que te salva, y no te acordaste de la roca que te protege. Pues bien, si plantas tempraneras y cultivas patillas traídas del extranjero, las ves brotar el mismo día que las plantas, y a la mañana el brote florece, pero se marchita y la cosecha se te va. Entonces tú podrás llorar. ¡Ay! Un bramar de pueblos inmensos, como el rugido del mar enfurecido, estruendo de naciones que resuenan como retumban las aguas temerosas y torrentales. Pero él las amenaza y de muy lejos huyen, como polvillo de los cerros movidos por el viento, o como un remolino por el huracán. Espanto al caer la tarde, pero antes de amanecer ya no queda nadie. Esa será la suerte de nuestros opresores, el destino de los que nos saquean. Isaías capítulo 18. Ay de la tierra de las langostas aladas, más allá de los ríos de Etiopía, del país que envía embajadores por mar, en livianas canoas de juncos. Vayan rápidos mensajeros al país de gente alta y morena, cuyo pueblo ha sido siempre temible, a la nación vigorosa y conquistadora, cuya tierra está surcada por ríos. Ustedes, habitantes del universo y pobladores de la tierra, miren esta bandera en lo alto de los cerros y escuche el sonido del clarín, porque así me ha hablado Yahvé. Me quedo mirando y sin moverme ahí donde estoy. Así como pesa el calor cuando hay mucho sol, o como se detiene una nube blanca en un día de siega, pues antes de la vendimia
Después que haya florecido la viña y cuando comiencen a aparecer los granitos, podaré los sarmientos con las tijeras y arrancaré o cortaré los racimos, y quedarán a merced del ave de rapiña de los cerros o de las fieras salvajes. Los buitres estarán sobre ellos en el verano, y las fieras salvajes en el invierno. En ese tiempo, el pueblo de gente alta y morena, ese pueblo siempre respetado, la nación vigorosa cuyo territorio está surcado de ríos, le llevará regalos a Yahvé de los ejércitos al lugar de su nombre, al cerro Sión. Isaías capítulo 19. Yahvé se ha montado en una rápida nube y llega a Egipto. Los ídolos de Egipto tiemblan al verle, y a los egipcios les falla el corazón. Azuzaré a los egipcios unos contra otros, y se pelearán los hermanos entre sí, un amigo con otro, una ciudad con otra, un reino con otro. Egipto no sabrá qué hacer, echaré a perder su prudencia, irán a consultar los ídolos, a los adivinos, a los magos y a los brujos. Entregaré a Egipto a un amo sin corazón, un rey cruel los gobernará. Dice el Señor Yahvé de los ejércitos: desaparecerá el agua del mar, su río no correrá y quedará seco, los arroyos quedarán infectados, el agua de sus canales disminuirá y se secará. Las plantas que están a orillas del Nilo, como los juncos y las cañas, se marchitarán. Todos los sembrados regados por el Nilo se pondrán amarillos, se secará y no quedará nada. Los pescadores se quejarán, todos los que tiran el anzuelo en el Nilo andarán tristes. Los que extienden la red en el agua se lamentarán. Estarán de muerte los que trabajan el lino, y los que limpian y lo hilan, también los tejedores quedarán apenados, y todos los obreros desanimados. Son unos estúpidos los príncipes de Zoán. Los sabios de Faraón forman un ministerio de imbéciles. Y todavía dicen al Faraón: yo soy un alumno de sabios, un alumno de antiguos reyes. ¿Dónde están tus sabios? Que te digan si lo saben y que adivinen lo que ha decidido hacer con Egipto Yahvé de los ejércitos. Están locos los príncipes de Zoán y se engañan los príncipes de Nof, pues hacen desviarse a Egipto. Ellos, que son los jefes de sus tribus, Yahvé los suministró una droga para que pierdan el sentido. Por eso Egipto lo hace todo al revés, como un borracho atontado que vomita, y ya de nada le aprovecha a Egipto lo que pueden hacer la cabeza o la cola, el palmero o el junco. Ese día los egipcios comenzarán a temblar de susto y terror como las mujeres que vean que Yahvé agita su mano. Egipto le tendrá miedo al país de Judá. Cada vez que alguien se acuerde de los judíos se pondrá pálido de susto, porque recordará las amenazas de Yahvé de los ejércitos. Entonces habrá en Egipto 5 ciudades que hablarán la lengua de Canaán y que jurarán por Yahvé de los ejércitos, y de aquellas una se llamará Ciudad del Sol. Aquel día se levantará un altar a Yahvé en medio del país de Egipto, y cerca de la frontera se colocará un monumento de piedra a Yahvé. Este será para Yahvé de los ejércitos una señal y un testimonio en el país de Egipto. Y cuando se vean oprimidos y pidan socorro a Yahvé, éste les mandará un salvador que les defenderá y libertará. Así Yahvé dará a conocer a los egipcios, y esto, al conocerlo, le honrarán con sacrificios y ofrendas. Harán votos a Yahvé y los cumplirán. Pues bien, si Yahvé ha castigado estrictamente a los egipcios, también los sanará. Se volverán a Yahvé, que los atenderá y los consolará. Y habrá entonces un camino que vaya de Egipto a Siria. Los asirios irán a Egipto y los egipcios a Siria. Egipto y Asiria servirán a Yahvé. Por último, Israel se juntará con Egipto y Asiria, y esto será una bendición para el mundo entero. Yahvé de los ejércitos le bendecirá con estas palabras: bendito sean mi pueblo de Egipto y Asur, la obra de mis manos, e Israel, mi herencia. Isaías capítulo 20. En aquel año el generalísimo de Sargón, rey de Asiria, fue mandado a Azoto. Le atacó y se apoderó de esta ciudad. Entonces Yahvé habló por medio de Isaías, hijo de Amós. Le había dicho: te escogerás este saco de la cintura y te sacarás las sandalias de tus pies.
Isaías lo hizo así y andaba sin ropa y descalzo. Luego dijo Yahvé: mi siervo Isaías anduvo sin ropa y descalzo durante 3 años, y esto fue una señal y anuncio para Egipto y Etiopía. De la misma manera conducirá el rey de Asur a los cautivos de Egipto y a los desterrados de Etiopía, jóvenes o viejos, los llevará desnudos, sin zapatos y con las nalgas al aire. Entonces habrá susto y vergüenza para quienes confiaban en Etiopía y se sentían seguros por Egipto. Los habitantes de estas costas temblarán y dirán: miren lo que ha ocurrido en aquel en quien confiábamos y a quien acudíamos en busca de protección para vernos seguros y libres del rey de Asiria. Y ahora, ¿cómo nos vamos a salvar nosotros? Isaías capítulo 21. Profecía sobre el desierto que está junto al mar. Esto viene del desierto, del país espantoso. Es como una tempestad que pasa por el Negev. Una visión siniestra se presenta a mis ojos. El traidor traiciona y el salteador saquea. Arriba, elemitas, ataquen medos. Hice callar los últimos gemidos. Por eso mis entrañas se estremecen de espanto y el dolor se apodera de mí. Como de una mujer que da a luz, estoy muy asustado para oír, muy aterrado para ver. Ando perdido. Cosas horribles me llenan de terror. El atardecer que tanto esperaba ahora me causa pánico. Se pone la mesa, se extiende el mantel, se come y se bebe. Arriba, capitanes, preparen sus escudos, pues así me ha hablado el Señor. Anda, coloca una centinela para que comunique lo que vea. Si ve tropas de caballería y a los jinetes formados de 2 en 2, unos montados en burros, otros en camellos, que ponga atención, mucha atención. El vigía exclamó: en lo alto de la torre, mi señor, estoy de pie todo el día y en mi puesto de guardia permanezco alerta toda la noche. Pues bien, veo acercarse la caballería y a los jinetes formados de 2 en 2. Entonces me han hablado y me han dicho: cayó, cayó Babilonia y todas las estatuas de sus dioses han rodado por el suelo hechas pedazos. Oh pueblo mío, que ha sido pisoteado y tirado en la era. Lo que he oído de Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel, yo te lo anuncio. Profecía sobre Edom. Alguien me grita desde Seir: centinela, ¿qué hora es de la noche? Centinela, ¿qué hora es de la noche? El centinela responde: llega la mañana, pero también la noche. Si ustedes quieren preguntar, pregunten, pero vuelvan otra vez. Profecía sobre Arabia. Entre las matas de la estepa pasan la noche. Las caravanas de los dedanitas salgan al encuentro del sediento, habitantes del país de Temá. Llevándole agua, acojan al fugitivo y denle pan, pues ellos vienen huyendo de las espadas afiladas, del arco listo para disparar, de la violencia de la guerra. Sí, así me ha dicho el Señor. Dentro de 1 año, lo mismo que dura el contrato de un soldado, toda la riqueza de Kedar se ha terminado, y no quedará casi nada de los arqueros valientes de Kedar. Esto es palabra de Yahvé, el Dios de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mientras estaba leyendo estos capítulos, yo de verdad meditaba cómo estuve hace unos días con familiares y tocábamos un tema sobre la misericordia y me decían cómo uno tiene que tener la misericordia, y el centro del evangelio es la misericordia de alguna manera, y que tenemos que tener cuidado como hablamos para no ofender a las personas, y que muchos se han herido porque yo a veces he hablado un poco fuerte en cuestión de la doctrina, cómo condeno rotundamente el LGTB, cómo condeno rotundamente los abortos, cómo y cuando me refiero, quiero ser bien claro, cuando me refiero al LGTB no me refiero a los homosexuales, porque nosotros jamás debemos de condenar al ser humano, pero sí el pecado. Con el pecado debemos de ser intolerantes. Con el pecador tenemos que ser tolerantes.
Con el pecado del aborto tenemos que ser intolerantes. Con el que abortó o la que abortó, necesitamos ser tolerantes. Entender que la llevó a tomar una decisión tan vil y tan cruel. Entender al homosexual que es todo lo que le tuvo que pasar para que se deje llevar por el sexo y el placer. Entonces, entre otros puntos sobre los protestantes, que soy muy tajante contra los protestantes, y sí lo soy, pero contra el pecado de la apostasía, no contra el pecador, sino contra el pecado de la apostasía. Entonces me decían que se iban lastimados, que había gente herida. Y yo les decía, perdónenme, pero predicar el evangelio, si de verdad quieres predicar la doctrina del evangelio, la gente tiene dos opciones: o se enfrenta con su realidad y se convierte, o se va lastimada. Encontrarnos con la verdad del evangelio es lastimarnos, es una guerra interior. Él le decía, es como, por eso dice la palabra del Señor, que es como una espada de doble filo, y una espada de doble filo corta de los dos lados, y cortar obviamente lastima, hiere, rompe, sangra esa herida. Predicar la palabra del Señor, la doctrina de la iglesia, como es, mucha gente se va a lastimar. Ya lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Tenemos por manadas de predicadores católicos que nomás te soban la herida, la llaga, te la soban, te hablan de una misericordia de Dios, de un amor de Dios que todo lo aprueba. Y no es así. La realidad es que ese concepto de esa misericordia falsa y de ese amor de Dios falso no existe en la Biblia. Ahora, quiero dejar bien claro, el amor de Dios es infinito, claro que sí. La misericordia de Dios es infinita, claro que sí. Pero, aquí está el pero si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, vamos a ver que ese amor infinito y esa misericordia infinita es solamente para el que se convierte, solamente para quien se arrepiente de sus pecados, solamente para el que está dispuesto a hacer un compromiso con Dios. Pero aquel que no está dispuesto a hacer un compromiso con Dios, no es que Dios le deje de amar, no es que la misericordia deje de existir, sino que la persona ha cerrado sus puertas de su corazón a que esa misericordia y ese amor que es infinito entre en su vida. Pero ahora tenemos mucho predicador que no explica esto, solamente presenta la misericordia, presenta el amor de Dios como, ay, no se preocupen, Dios buscará la manera de salvarlos. Claro, Dios busca la manera de salvarnos. Y todas las maneras que haya para salvarnos tienen que ver con nuestra decisión. Dios nos dio un libre albedrío. Dios a nosotros nos dio la única cosa que no tienen los ángeles, que es libertad. Por eso Josué decía, ahora escojan entre la vida y la muerte. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El hombre tiene la última palabra si se quiere salvar o no. Ahora, hay misterios, hay cosas donde el Señor obra y ¿quién lo va a cuestionar? Él es Dios. Pero el concepto que vemos, por decirlo así, un 99.9%, siempre tiene que ver con la decisión que tú tomes hacia tu salvación, como con la decisión que yo tome hacia mi salvación. Por más que Dios nos ame, por más que Dios nos dé misericordia, si nosotros rechazamos ese amor y esa misericordia, entonces gravemente estamos en peligro de condenarnos. Ojo con lo que dije, estamos en peligro porque yo nunca puedo decir, ni nadie en este planeta puede decir quién se condena y quién no se condena. Miren, yo aquí estoy detrás de estas cámaras y estoy diciendo esto, pero también esto me bofetea a mí, porque yo me doy cuenta de mi realidad y de mis pecados por los cuales yo he tomado la decisión, porque no hay excusa, yo he tomado la decisión de no cambiar. Y eso trae consecuencias y Dios me dé la gracia de seguir luchando para cada vez más tomar decisiones hacia el reino de los cielos. Pero nuestra salvación no va a ser un montón de misericordias y amores
sin que yo tome decisiones que acepten y reciban ese amor y esa misericordia. Esa sí es la verdadera misericordia y el verdadero amor de Dios. ¿Por qué llego a este punto? Porque miren lo fuerte que está hablando las Sagradas Escrituras. Veamos si está concuerdo con eso que dicen, ay, es que para no lastimar, ten cuidado como hablas, mira que la gente se puede ofender. Veamos si eso es bíblico. Y no me voy a ir a todos los textos del Nuevo Testamento, simplemente quiero quedarme con los que están aquí. Claro está, estamos en otros tiempos y ya no vamos a hablar así de fuerte. Pero veamos si la Biblia, cuando habla una verdad, tiene esa precaución de no lastimar a la persona. No, la Biblia tiene esa precaución de que tú tengas bien claro las consecuencias que lleva el no hacer la voluntad de Dios. Y si en el camino tiene que hablar fuerte, lo habla. San Pablo decía en Gálatas, Gálatas estúpidos, duros de entender, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Claro, son palabras bastante fuertes, yo no las usaría. Estamos en un tiempo donde el vocabulario ha expandido, pero el concepto de la firmeza y la clareza y la dureza con la que se tiene que hablar el Evangelio, ese de suavizarlo, de diluirlo, de estar políticamente correcto para que la gente no se ofenda, ese Evangelio no existe en la Biblia. El Evangelio de la Biblia existe que o haces la voluntad de Dios o te puedes condenar. No hay nada en medio. No todo el que dice Señor, Señor se salvará, sino el que cumple mi palabra, el que escucha mi palabra y la cumple. Y eso no tiene idea cómo me bofetea a mí, porque me doy cuenta de cuánto me falta cambiar. Pero esa es la realidad. Miren, dice en capítulo 19, son unos estúpidos los príncipes de Zoán. Los sabios de Faraón forman un ministerio de imbéciles. Yo me pregunto si ahora predicaran así, ¿cómo se sentiría la gente toda ofendida y herida y se irían? Claro, estamos en el Antiguo Testamento donde todavía no reinaba la misericordia. Pero también hay ejemplos en el Nuevo Testamento. Tumbas blanqueadas, hipócritas, raza de víboras. ¿Cuántas otras palabras tan fuertes ya en el Nuevo Testamento? Obviamente nosotros no tenemos esa autoridad, mucho menos yo como laico. Yo tengo que hablar con respeto y yo platicaba con la persona y le decía, mira, es verdad, si tú piensas a ver mis primeros videos y ahora he tratado de ser más prudente, he tratado de ser más educado, he tratado de ser, por decirlo así, tener más cuidado de no lastimar a las personas. Pero no voy a dejar o no voy a diluir el Evangelio por miedo a que alguien se ofenda. Eso no lo voy a hacer. Mi ministerio es evangelizar lo más prudente que pueda y lo más directo de la doctrina de la Iglesia Católica. Y si la gente en el camino queda herida por esa espada de doble filo que traspasa hasta lo más profundo, yo no puedo hacer nada. Claro, otras veces vamos a tocar el amor de Dios y la misericordia de Dios, que sí está, pero solamente para el que la recibe, para el que la acepta y para el que la adopta, pero no para el que no la quiere, no para el que rechaza la palabra de Dios, no para el que se niega a las gracias de Dios. No para, dice Apocalipsis 3:15 me parece, dice, conozco muy bien tu conducta, sé que no eres frío ni caliente y porque eres tibio de mi boca te vomito. Esas palabras no son suaves. Esas palabras pueden herir a mucha gente. Esas palabras me hirieron a mí. A mí ya me sentaron y me dieron mi regañada, por decirlo así. Y con mucho amor me la dieron. Pero aún así me lastimó y me dolió. Y qué bueno que me lastimó y me dolió. Porque encontrarme con mi realidad, encontrarme con mis debilidades, encontrarme con mis pecados, tiene que doler. Si no duele es porque no me importa. Tiene que doler. Entonces, si esta persona que me sienta y me dice mis realidades, por miedo a que me ofenda, me dilúe el Evangelio, entonces yo no voy a entender y seguiré en mis pecados. Ojalá y nadie se ofendiera, yo que más quisiera. Y si alguien de verdad yo le he faltado al respeto, o le he hablado fuerte, o le he condenado, que le haya dicho que se va a ir al infierno, algo así, que nunca lo he dicho, pero si por algún motivo una vez se me ha de haber salido, yo les pido perdón. Pero nunca ha sido mi intención ofender a nadie. Mi intención es que ustedes reciban el Evangelio, que ustedes reciban la doctrina como es.
sin suavizar, sin sobar heridas, sin sobar las llagas, no. Más bien meter el dedo a la llaga y traspasarla para que esa llaga truene y se pueda limpiar. Y eso duele. Yo quisiera que cuando vamos profundizando las Sagradas Escrituras, eso vaya entrando en sus entrañas, y si las tiene que desgarrar, que las desgarre, pero todo con tal de, como vamos a ver el segundo paso de todas estas profecías duras y fuertes que está dando Isaías. Después de terminar, antes de terminar su profecía, primero decía hasta de lo que se iban a morir, pero después decía cómo el mismo Dios que hiere, el mismo Dios que castiga, el mismo Dios que golpea, es el mismo Dios que los va a sanar, es el mismo Dios que los va a atender, es el mismo Dios que los va a ayudar, es el mismo Dios que los va a curar. Y así va a suceder cuando la palabra del Señor, cuando la doctrina de la iglesia entra, rompe, rasga, hiere, lastima, pero esa misma palabra nos va a ir sanando esa herida que se causó. O sea que aunque duela el evangelio, aunque hiera el evangelio, el mismo evangelio nos va a sanar. Pero como dice Sirácides 3, ay de los cobardes que dejen caer los brazos. ¿Quién los levantará cuando dejen caer sus brazos? No nos demos por vencido. Continuemos aunque esto duela. Y luchemos por cambiar. Y les pido muchas oraciones por mí, para que Dios me dé la gracia de hacer cambios verdaderos en mi vida. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo. Y de verdad, de todo corazón les deseo que la paz del Señor esté conmigo, con ustedes y con todo aquel que desee tener la paz. Buen día.